De manera natural, el señor, ojo, no estoy hablando de política, se ubicó a nuestra izquierda. De manera natural. No, eso es natural, no tiene nada que ver con... No, la posición es el set, la posición. No, eso sí, a la derecha nunca. Bueno, Bueno. Doctor Quito, buenas tardes, bienvenido a Sincelejo y al departamento de Sucre. Oiga, encantado de acompañarlos aquí, feliz de estar en Sincelejo, muchas gracias por la invitación aquí a la Congaleja y qué buen estudio tienen, felicitaciones. Si buscamos más o menos su historia, usted fue uno de los negociantes del proceso de paz, ¿cierto? Sí, yo estuve como ministro del Interior en las negociaciones del acuerdo de paz en La Habana, de lo cual me siento muy orgulloso, la verdad. Ok, pero complementando, discúlpeme que lo interrumpa. Y lideré como ministro toda la implementación del acuerdo en el Congreso. Mucha gente pensaría, y voy a tocar un tema sensible, un hombre que su padre fue asesinado, no, digamos, algunos dirían, no negoció nunca. ¿Cuál es su caso? Cuéntenos su historia un poquito. Pues mire, a ver, mi padre fue asesinado por el ELN, él era médico. Y terminó metido en la política y cuando entraba a su consultorio en la ciudad de Cúcuta, el 8 de agosto del 97, estamos a una semana de un nuevo aniversario de su muerte, el aniversario 28, el 8 de agosto del 97, un comando del ELN lo asesinó. Él era senador de la República en ese entonces, hizo la transición de médico a senador y duró varios periodos en el Senado. Y entonces yo terminé metido en esta política electoral. Mire, este país está lleno de víctimas del conflicto. La mayor satisfacción de mi vida pública es ni siquiera el tema del acuerdo de paz, sino haber sido el impulsor de la ley de víctimas y restitución de tierra, haber sido el autor y el líder de esa ley. ¿Cómo así que se sentó con la guerrilla, aunque era una guerrilla distinta, pero yo también me senté con el ELN, también fui negociador del gobierno Santos con el ELN en Quito? Yo creo que este país no puede seguir en una espiral de odio, de venganza que genera violencia. Yo respeto mucho a las víctimas y cada víctima, yo he llegado a una convicción, cada víctima es un mundo aparte y uno no puede juzgar la manera como cada víctima asume su duelo, asume lo que le pasó. Tenemos casi 10 millones de víctimas, tenemos la ley de víctimas que es ejemplo en el mundo entero, la ponen como ejemplo del mundo entero esa ley. Que no hemos sido capaces todavía de indemnizar a todas las víctimas, sin duda alguna, porque son demasiadas y no alcanza el Estado colombiano. Pero tenemos una política pública de víctimas que vienen aquí a aprender de muchos otros países del mundo y esa es mi mayor satisfacción. El camino no es venganza, el camino no es odio. Nosotros como familia, ¿Fue difícil? desde el mismo momento, nunca nos sentamos en familia a discutir qué íbamos a hacer, sino se fue dando, todos fuimos. Yo tengo 4 hermanos, mi mamá todavía, por fortuna la tengo viva, vive en la ciudad de Cúcuta. Y todos asumimos esa actitud, sin una discusión, no deliberadas, que vamos a hacer esto. Fue fluyendo. No es ni siquiera que yo diría que yo soy hermano, yo soy tercer hermano, no soy el hermano mayor, no es que lideré para que asumiéramos una actitud. Se fue dando una cuestión, es que yo llegué a la convicción de que el problema de quien odia, el problema del odio es de quien odia. El odiado ni siquiera se entera, ni sabe qué es lo que está pasando. Tuvimos una pérdida. Odiar y buscar venganza no le da a volver a uno el padre o el familiar que perdió durante este conflicto. Yo sé que hay muchas víctimas que no piensan así y respeto enormemente ese sentimiento tan profundo. Además, las barbaridades que han cometido los paras, exacto, los paras, el ELN, las FARC, en su momento las barbaridades son enormes y la gente tiene todo el derecho a no olvidar, a no perdonar, a estar buscando, en muchos casos, lamentablemente, venganza, y eso es el ciclo de la violencia en este país. Pero yo me siento muy tranquilo en mi corazón con la decisión que tomamos y con el paso que di ya como senador de la República. De alguna manera, el trámite de mi duelo de la muerte de mi padre fue poder impulsar, poder liderar, poder aprobar en el Congreso. Duramos 4 años en esa lucha. Hoy la gente habla de la ley de víctimas como si eso hubiera estado siempre ahí. Fue una lucha muy dura, la logramos aprobar finalmente y eso pues es una enorme satisfacción. Okay. Oiga, hizo parte, y usted es una pregunta que realmente muy pocas personas me la podrán responder, pero gracias que usted está aquí, hizo parte del gobierno de Gaviria, Samper Pisano, Santos y Petro. Sí. ¿Qué se diferencian? ¿Qué tanto ha evolucionado el país o vamos para atrás? ¿En qué se parecen? Ajá. En que todos son gobiernos liberales, de una u otra manera. Todos son gobiernos progresistas, son gobiernos reformistas. Por eso le digo yo que la derecha nunca. Respetando mucho la derecha y obviamente las ideas conservadoras. Yo estuve 16 años en el Senado, de los cuales 12 años estuve en la oposición.
En la oposición, ¿a quién? A los gobiernos de derecha, al gobierno de Pastrana y a los dos gobiernos de Uribe. Es más, yo en la primera elección de Santos no lo acompañé, porque para mí representaba a Uribe, la continuidad de Uribe. Ya cuando vi la evolución del gobierno Santos, nos apoyó en la ley de víctimas, se metió en los acuerdos de paz, allí fuimos a apoyar en el Senado y después terminé siendo el ministro del Interior del segundo gobierno. Entonces, ¿en qué se parecen? En eso. Diferencias, claro, todos los presidentes son distintos, ¿no? Cada presidente tiene su estilo de liderazgo. Ahora, Petro es distinto a todos. No, el presidente Petro, cuando a veces tratan de comparar al presidente, que es que Santos era así, no. Petro, y tenemos que tenerlo claro, es el presidente más disruptivo. Disruptivo para lo bueno, malo. Podemos tener todas las opiniones y son respetables. Yo en eso soy demócrata, pero en estos 200 años, pues no habíamos tenido un presidente como Petro, el primer presidente de izquierda, un presidente que se juega por sus convicciones, equivocado muchas veces, con un estilo muy controvertido, etcétera. No vamos a hablar de eso. Pero si era receptivo. Pero muy distinto. Muy receptivo con usted, ¿o? No, conmigo yo no tengo queja alguna. Respetuoso, generoso en el trato, escuchando, discutiendo. Nos apoyó en este proyecto de autonomía territorial. Pero, digamos, usted me preguntaba, ¿cómo está el país hoy? Esa es una muy buena pregunta. Es que en Colombia somos muy fatalistas y nos gusta autoflagelarnos. Y no reconocemos los avances como sociedad. Entre otras cosas, el presidente Petro tiene ese problema también. A veces le cuesta reconocer que hay muchas cosas buenas en el país y siempre está mirando lo malo y a veces se equivoca por eso. Pero este país, pero del otro lado, del lado de la posición de la derecha, aquí nos están tratando de hacer creer que este país está peor que hace 30 años y que la violencia está peor y resulta que eso no es cierto. Es muy fácil salir a decir, uy, volvimos a la época y esto está... No, es que la gente se le olvida. Y obviamente hay mucha juventud que no tuvo que vivir eso, los años 90. Okay. Mire, la tragedia de los años 90 pues fue cuando asesinaron a mi padre. En el norte de Santander asesinaron toda la clase dirigente del departamento del ELN. Pero no solamente la clase dirigente. Llegaron los paras, la confrontación, pero en todo el país además. A la gente se le olvidan los años 90 y comienzos de la década del 2000. Las tomas de poblaciones, ¿cuándo volvió a haber una toma de población en Colombia? Los secuestros masivos, los números de secuestrados. Okay. Hoy en día hay un secuestrado en Colombia, ojo con esto, hay un secuestrado en Colombia y eso es una noticia nacional y se moviliza la sociedad y dicen secuestrado acá. ¿Y antes secuestraban todo? No, antes la noticia era liberaron. Antes todos los días secuestraban, ya perdíamos las cuentas del número de secuestros, la muerte de soldados y policías. Hoy en día, afortunadamente, es noticia, la triste noticia de muertes de soldados y policías. Hace 20 años no lo era. No lo era tampoco. Es que resulta que ahora, que la situación de seguridad hoy es peor que la del año 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz, sí, se ha deteriorado. Y uno no puede desconocer. Y aquí también, en la costa Caribe. Fíjate cómo ha cambiado la violencia. Ahora es la extorsión lo que está generalizado por todo. Sí. ¿No? Sí. Pero ha mutado la violencia. Hay distintas expresiones ahora de la violencia que antes no había. Que la situación es peor que el 2016, pero no es como la de los años 90. Ok, doctor, nos mencionó que llegó un presidente distinto, pero ocurrió algo que nunca había ocurrido en Colombia. ¿Podría cambiar eso al país? ¿En qué sentido? Que es el fallo en sentido condenatorio contra un presidente, sobre todo con un líder en Colombia, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Podría cambiar eso la historia del país? Varias cosas, mire. Ocurrió lo que nunca había ocurrido en Colombia, que es elegir un presidente de izquierda. El saldo democrático para Colombia, el 7 de agosto del 2026, cuando haya un cambio de gobierno, en el mediano y largo plazo va a ser positivo. Normalizamos la democracia. Hay alternancia de poder. La gente de izquierda que antes pensaba que solo yéndose al monte a empuñar un fusil podía llegar al poder, ya entiende que democráticamente lo puede hacer. Ya se perdió toda legitimidad de estos grupos que estamos hablando, son bandas criminales. Todos estos grupos son bandas criminales. Incluso el ELN, que tuvo un origen político, está cayendo también en lo mismo. Ya no tiene legitimidad política. El acuerdo de paz abrió la democracia colombiana. Yo me atrevo a decirle hoy que sin el acuerdo de paz hubiera sido imposible, ¿no? Sin abrir esa democracia, que un presidente de izquierda hubiera llegado a Colombia. Y hoy la izquierda es una realidad en Colombia. Y hay nuevos liderazgos, yo nunca he pertenecido a la izquierda ni al pacto histórico, yo soy liberal, reformista fundamentalmente. Pero sin duda alguna, eso es bueno para esta democracia.
Y la izquierda llegó para quedarse, como gobierno, como oposición, ya no es una fuerza marginal, y eso es bueno, porque es que a nosotros se nos olvida, es que en toda América Latina la democracia funcionaba así, incluso en los países que tuvieron dictadura militar, y nosotros acá no. Ahora, dicho eso, ocurrió lo del expresidente Uribe. Yo diría que desde el punto de vista personal lamentable, nadie se puede alegrar por la suerte de la posibilidad. Pues en este caso yo no creo que el expresidente Uribe vaya a ir a la cárcel ni se ha privado de su libertad, pero sin duda alguna es una situación personal, jurídica, difícil. Incómoda. No podemos olvidar que el proceso lo comenzó él mismo. Es increíble, es increíble que haya sido, no sé cuáles fueron los asesores jurídicos que tuvo para ir a poner esa demanda, un proceso de 13 años. Por eso cuando tratan de responsabilizar al presidente Petro de estas decisiones jurídicas, me parece que es contravidente contra toda realidad. No se inició el proceso con él. Es más, el proceso está en la justicia, que es independiente, pero pasó el gobierno Santos, pasó el gobierno Duque, que era un gobierno, pasó fiscales cercanos al gobierno Duque, y pasó decisiones de la Corte Suprema, decisiones de los tribunales, y la jueza ha tomado una decisión. ¿Cuál es el llamado? Yo creo que esto puede ser, paradójicamente, aunque suene, tenemos la gran oportunidad de empezar a ponernos de acuerdo en unos temas mínimos. Primero, respeto y acatamiento a las decisiones de los jueces. Es que si en una democracia nosotros nos acostumbramos a tomar los fallos de la justicia como el menú de un restaurante, ¿no? Y resulta que uno coge la carta y dice, esto me gusta, esto no me gusta. Aquí todos resolvimos este fallo. Me gusta. Y estoy hablando del propio gobierno. Y de este gobierno y de los anteriores, este fallo de la Corte, entonces salgo y ataco a la Corte porque no me gusta el fallo. Mire la paradoja. Toda esta gente de la oposición que venía exigiéndole al presidente de la República respeto a la justicia, por pronunciamientos del presidente con relación a la justicia, ahora salieron a decir la justicia del país es un desastre, no se respetó el debido, es un fallo político. Hombre, pongámonos de acuerdo y respetemos y acatemos las decisiones de la justicia. Ahora, el efecto político hay que esperar. Yo lo que veo hoy es una competencia de todos esos candidatos de la derecha que lidera sin duda alguna con gran influencia el expresidente Uribe, haciendo méritos para ser finalmente el escogido. Entonces el que se pronuncie más duro y más fuerte y diga más cosas contra la justicia, piensa que va a ser el favorecido. O sea, ese es el panorama político que tenemos a la vista ya. Yo creo que finalmente esta espuma bajará. Hoy tenemos superávit de candidatos y déficit de propuestas. Esperemos que vaya avanzando la campaña. ¿Usted está dentro de la vara? No, yo todavía no he tomado ninguna decisión. Bueno, aquí, pero existe la posibilidad. Existe siempre. Todo, hasta usted. Hasta yo no. Oiga, aquí Alfredo Araujo nos hace una pregunta, doctor Cristo. Usted habla de un gobierno de alternancia para el 2026. ¿Qué sucedería si la izquierda de nuevo gana la presidencia? Eso dice Alfredo Araujo. Pues mire, yo no hablo de gobierno de alternancia, yo hablo que este gobierno del presidente Petro significó que en Colombia no teníamos una democracia normal. Aquí nos preciábamos de decir esta es la democracia más sólida, más antigua de América Latina. Una democracia sin alternancia de poder, ya lo hay. En el 26 ganará la derecha, ganará un candidato de X, Y o Z, y hay alternancia. Yo no puedo decir quién va a ganar en el 2026. Va a haber elecciones, lo dije como ministro del Interior, aquí cuando decían que no iba a haber elecciones, que constituyente, que se iban a aplazar elecciones. Yo estoy seguro que aquí vamos a cumplir el calendario electoral, va a haber elecciones, y obviamente la izquierda, como lo haría también el Partido Liberal o Conservador, va a intentar con un candidato obviamente distinto a Petro, continuar con sus políticas, y los colombianos votarán si están de acuerdo con eso o no, como con una democracia normal. ¿Qué pasará? Depende de lo que sea. Yo digo que este país necesita en el 26 mayor unidad nacional. Total. Es que si no logramos empezar a construir acuerdos en unos temas mínimos, no avanzamos en nada. Vamos a seguir con una bicicleta estática. Doctor, ¿cuál es el panorama político que ustedes sufren? Uy, esa pregunta sí está difícil. Todo está confuso. Mire, yo nunca había visto un proceso electoral más complejo y enredado que este desde que estoy en el ejercicio de la política. Mucho fraccionamiento, mucha división, mucha pelea, poca propuesta, mucha polarización, mucha radicalización del discurso. Yo intenté como ministro del Interior un acuerdo nacional, ustedes recordarán, se volvió muy difícil tanto por los lados del gobierno como por los lados de la oposición. Entonces yo creo que de aquí a diciembre el panorama va a seguir muy confuso, hay que esperar. Van a jugar un papel muy importante las coaliciones, los acuerdos, porque hay mucho candidato, las consultas entre los partidos. Vamos a ver, por el momento yo creo que pinta muy enredado, pero seguramente tendrá que irse dando un proceso de selección.